Previamente, en Recordando el Show de Alejandro Molina. Molina no tenía pensado volver a la Argentina. Vaya uno a saber por qué volvió. Lo que se dice es que él tuvo un problema con la mafia china o japonesa. Cuando Alejandro llegó a la Argentina, la verdad, no tenía un mango. Yo le decía, la guita está en la televisión. Estábamos en una reunión con el directorio del canal. Estaba Adrián Suárez, el presidente. Molina empezó a explicarnos su programa. Era evidente que lo iba inventando en la medida que lo iba nombrando. Ingresa a la habitación la mujer de Adrián Suárez, que no era otra que Beatriz Sarli. Suárez hacía lo que ella quería. Hacía tiempo que las decisiones artísticas del canal las tomaba ella. Al día siguiente nos llamaron del canal y nos dijeron que estábamos contratados. ¿Qué tú? ¿Quién era realmente Alejandro Molina? ¿Qué secreto se ocultaba detrás de aquel hombre? Un hombre misterioso, contradictorio, vulnerable, desconfiado, alto. Un hombre que conocía el pensamiento científico y, sin embargo, cada vez que quería saber algo, se lo preguntaba a los gitanos. Simón el Mago fue el hechicero más famoso de la antigüedad clásica. Había nacido en Samaria, en el pueblo de Gita, más o menos en la misma época en que nació Jesucristo. Todas las mañanas el tipo salía a predicar. Se hacía acompañar por una prostituta llamada Helena, que era muy hermosa, y que él había comprado, según parece, en un prostíbulo de Alejandría. Tenía muchísimos seguidores, los simonianos, y ellos decían que Helena era la encarnación misma del pensamiento divino y que gracias a ella Simón podía concretar los milagros más asombrosos. Alejandro creyó siempre en el poder de la belleza femenina y en los milagros. Un día se le ocurrió ir caminando hasta Luján para ver si una mina le daba bolilla. Yo le expliqué que las peregrinaciones no son eficaces a ciertos fines, que Dios estaba muy ocupado como para prestarle atención a moríos de segundo orden. Él se enojó mucho, me dijo que iba a ir igual. Respecto de estos milagros, Clemente de Alejandría hizo una lista muy completa en una de sus homilías. Según esa lista, parece que Simón Mago era capaz de hacer caminar a las estatuas. Era capaz de revolcarse en el fuego sin quemarse. Era capaz de volar. Era capaz de convertir las piedras en pan. También podía convertirse en el animal que quisiera. Su especialidad eran la cabra y la serpiente. Primero se convertía en cabra y después en serpientes. Después tenía la virtud de hacer aparecer fantasmas a voluntad. También podía convertir su rostro en dos, es decir, podía tener una cara en el frente y otra en la nuca, igual que el dios Jano, aquel dios romano que con un rostro miraba hacia el porvenir y con otro hacia el pasado. Y un milagro muy interesante. Podía dar órdenes a los muebles de su casa y estos se presentaban ante él para el servicio. Berenice, la amada de Tito, el emperador romano, cuenta que en la ciudad de Tiro, en Fenicia, Simón el Mago tenía la costumbre de recorrer el mercado seguido por una cohorte de espíritus y fantasmas. Según él mismo decía, estos fantasmas, estas sombras misteriosas, no eran otra cosa que almas de los muertos. Como a las 3 de la tarde me llamó por teléfono, me dijo que estaba en Liniers, que no daba más, y me preguntó si yo creía que llegando a Ramos Mejía podía conseguir algo. Famoso fue el momento en que Simón el Mago trató de sobornar a su tocayo Pedro para que le enseñara a imponer las manos. Es decir,
tocar a un enfermo y curar la enfermedad. Lo quiso sobornar, le habrá dicho, bueno, Pedro, si me enseñas, hay 50 pesos. Esta indignidad pasó a la historia justamente con el nombre de simonía. Lo pasé a buscar por Ciudadela a las 5 de la tarde. A la semana siguiente me dijo que la mina no le había dado bolilla y que estaba pensando en convertirse al budismo. La muerte de Simón sucedió durante una disputa con el apóstol. Según cuentan los cronistas, se trató de una competencia a ver quién hacía el mejor milagro. Pedro quería encontrarse con este hombre desde hacía muchos años. Parece que lo tenía montado entre ceja y ceja. Muy bien, fue hasta la casa, pero había un inconveniente. Simón tenía en la puerta un perro sanguinario, un perro guardián que defendía la entrada. A Pedro no le importó mucho. Enseguida se dirigió al perro y, en cordiales términos, le dijo que fuera a decirle a su amo que un siervo de Dios llamaba a su puerta. Voltaire se burla de este episodio, parece que no cree mucho en él, y dice que el perro asumió rápidamente su nueva función de ayuda de cámara y fue y le dijo a su dueño que había un tipo en la puerta. Simón retrucó el milagro y le ordenó a su perro que le dijera a Pedro, en buen latín, que entrara nomás. Bien. Una vez juntos, para jactarse de su superioridad ante Pedro, Simón levantó vuelo. ¿Qué es lo que hace uno cuando quiere jactarse de su superioridad ante el apóstol Pedro? Le levanta vuelo. Pero Pedro no era manco. Y cuando Simón estaba en lo más alto, lo precipitó con un gesto. Resultado, 2 piernas fracturadas. Simón, fracturado y todo, quiso reivindicarse. Dijo, a ver, les propongo esto. Entiérrenme y yo resucitaré dentro de 3 días, tal como hizo Jesucristo. Él consideraba que Cristo era una especie de mago rival. Muy bien, lo enterraron. Pero algo debió fallarle, porque nunca más volvieron a verlo. Sin embargo, en el año 1904, apareció un mago que decía ser el propio Simón, que se había demorado algunos siglos en resucitar. Este hombre tenía en su repertorio un solo y hermoso milagro. Rejuvenecía a sus amigos tocando el acordeón. Como ya hemos dicho, Molina había decidido no salir de su casa por temor a la mafia china o japonesa. Así que el programa se grababa aquí mismo, en este caserón. Las filmaciones fueron problemáticas desde el primer día. En realidad los programas se grababan cuando Molina estaba inspirado y eso podía ser a cualquier hora, a las 3 de la mañana. Nos llamaban por teléfono y teníamos que salir todo corriendo. Uf. Lo malo es que a Molina a veces se le iba la inspiración. Entonces cuando llegaban los actores, o se negaba a abrir la puerta o se escondía. ¡Vamos, abra, señor Molina! ¡Somos nosotros! No hay nadie. No, vamos, señor Molina, ¿qué espera? Son las 4 de la mañana. ¡Fuera de aquí! ¡No moleste! ¡Abra! Manda a decir el señor Molina que no estoy. Estás golpeando la puerta de la casa de la calle Perú, 1571. En este momento no hay nadie. Si querés dejar un mensaje, tocar el timbre a la vecina. Molina obligaba al canal a contratar a cientos, a centenares de empleados. La casa estaba llena de gente que ni se conocía, se llevaban por delante entre ellos. Y la verdad que el clima laboral era pésimo. El director tenía muy mal carácter. Bueno, Molina también, ¿no? Mira, una de las cosas buenas de Molina es que era pájaros. Las escenas se repetían infinitas veces. Molina jamás estaba conforme.
Nadie sabía cuánto iba a durar el programa. En el canal tampoco. Y la verdad que aquello era Sodoma y Gomorra, ¿no? Andaban todos con todos. Las grabaciones, disculpe que le diga esto, porque yo soy una mujer grande y ya estoy más allá de muchas cosas, pero qué sé yo, ¿no? Era como que terminaban en grandes orgías. No. Esto lo tengo que desmentir categóricamente. El clima laboral era de respeto y de amistad, y nadie andaba con nadie. Y sin embargo, por pura casualidad, casi por milagro, la parte artística siempre era excelente. Tengo que seguir la partitura. Basta. 1, 2, 3, 4. Moneda falsa de mi voz, palabras que no entenderás. Cuando yo te juré que sí, tal vez creerás que ya me fui. Ya no soy la de ayer, ya no soy la de hoy. Soy una extraña para vos, soy una extraña para mí. Nunca podrás saber cómo resuena en mí la voz de tu tristeza, tu deseo, tu desvelo y tu ilusión. Nada es lo que parece ser.